estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Colombia, una situación que venimos siguiendo desde hace varias semanas debido al gobierno del presidente Petro, su impasse con Donald Trump y ahora lo que está pasando a la interna de su partido y de su gobierno. Pero también hay que señalar que la unidad de inteligencia de The Economist hace un índice de democracia en el que califica a la mayoría de países del mundo y señala que Colombia ha obtenido su peor calificación desde el 2006, ha bajado 5 puestos y es hoy una de las 15 democracias más deterioradas del mundo. Esto tiene que ver claramente con lo que ha venido haciendo Gustavo Petro durante su gobierno, pero hay que ver exactamente qué ha pasado para que haya este impacto en los últimos años en ese país y también cuáles van a ser sus consecuencias de cara a un proceso electoral próximo. Para conversar sobre este tema nos acompaña desde Colombia el cofundador y director académico de Libertank, Juan David García. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Quería comenzar preguntándote qué significa que Colombia haya tenido, digamos, esta puntuación, calificación de acuerdo a The Economist. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Bueno, pues Colombia queda clasificada todavía en la categoría de democracias defectuosas como la mayoría de las de nuestra región, pero ya muy cerca, a punto de convertirse en un régimen híbrido, es decir, dejar de ser categorizada o clasificada como democracia y empezar a considerarse como un régimen semiautoritario. Esto pues es una tendencia que se está viendo en el mundo, lo muestra este informe de la revista británica The Economist, y también es una tendencia que se ha visto desde hace algunos años en Colombia. El principal problema de Colombia, como lo muestra el informe y tiene mucha razón, esto está muy bien elaborado, es la falta de cultura política. Y aunque en Colombia hay elecciones y pues son procesos electorales que se desarrollan, digamos, con condiciones de respeto a ciertas libertades, eso no lo es tanto en ciertas zonas del país. Hay zonas donde hay presión de los grupos armados ilegales o coacción para tomar decisiones. Hay parte también que Colombia está influida, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, por el régimen autocrático de Venezuela y por una serie de factores también históricos que tienen que ver con la desmovilización de esos grupos guerrilleros que todavía están pues muy vinculados con estructuras internacionales, no solo del crimen, sino del autoritarismo, por ejemplo, con Rusia, con China, y entonces esta es una tendencia global que está afectando a Colombia, y eso sumado a que pues falta cultura política, falta independencia de la rama judicial, y a que los procesos electorales no se pueden llevar con buenas condiciones en todo el territorio, más, digamos, la manera en la que se eligió el presidente, que es muy cuestionada y cuestionable, porque si ya hay casos pues, de que pudo haber recibido recursos de las mafias, recursos de contrabandistas muy reconocidos, que también y su hermano estuvo visitando las cárceles para hacer acuerdos con los grupos ilegales de Colombia para proponerles lo de la paz, y eso pues no ha resultado, pero eso deteriora la calidad de la democracia en Colombia y de las instituciones pluralistas. Petro también es alguien, miren ustedes en sus declaraciones, que no tiene un talante muy pluralista, muy tolerante de las diferencias, es bastante confrontacional y pues tiene un historial que hay que revisar de vínculos y relaciones muy cercanas con regímenes autocráticos. Miren su posición frente a Venezuela, eso retrata mucho a cualquier gobernante, cuál es la posición que toma respecto a la tiranía que está vigente en el vecino país de Venezuela. Según una encuesta de Invamer, la desaprobación de Gustavo Petro es más del 60% en estos momentos. ¿Cuál es la evaluación que haces tú de su presidencia? ¿Y crees que ya se puede decir que hay una crisis real en la presidencia luego de sus roces con la vicepresidenta? Sí, él tiene una situación de permanente confrontación, no solo con las fuerzas opositoras, sino entre sus propios seguidores. Y pues sí se ha reducido la
popularidad del presidente, pero se mantiene en torno al 30%. Hay sondeos que lo ubican más o menos en el 35%. Es decir, parece que tiene una base muy sólida y a partir de ahí tiene una capacidad de maniobra desde el gobierno y con el poder, más todas las otras estructuras paralelas de poder que lo han apoyado, más los partidos tradicionales que pues no han sido del todo favorables a su gobierno, pero que a veces lo han apoyado por transacciones o por acuerdos políticos. Entonces, sí, el presidente Petro, pues digamos, en la percepción general de en las ciudades, en lo que se puede conocer como el voto de opinión, en las personas que están más pendientes de las noticias, de la actualidad, de la evolución del gobierno, tienen una imagen principalmente negativa y hay muchos de los que anteriormente votaron por Petro que están decepcionados. Entonces podríamos decir que los que apoyan a Petro hay un sector de la izquierda dura, que en parte es el que representa a la vicepresidente Francia Márquez, y ese sector, digamos, hay una fracción muy importante que está decepcionada de Petro porque pues no han visto mayores resultados. Incluso la vicepresidente dijo en un famoso Consejo de Ministros televisado, que es algo insólito en Colombia, que Petro pues no les había dado resultados a sus comunidades en las zonas apartadas y que vivían mejor antes que en el gobierno actual. Y eso lo dice la facción más izquierdista del gobierno. Hay otra facción que es muy importante, que es, digamos, el vínculo, el que realmente le hizo ganar a Petro la presidencia, que es el vínculo con un sector de la política tradicional, específicamente representada por exministros y personas muy vinculadas al expresidente Juan Manuel Santos, y con ellos es que Petro está tratando de reorganizar su gobierno, a pesar de que tiene una dificultad pues con los sectores más izquierdistas que son muy poco eficaces a la hora de producir resultados. Entonces está trayendo otra vez, reconfigurando con su ministro del Interior, que es Armando Benedetti, una persona muy cuestionada, que incluso fue el que desató uno de los primeros escándalos del gobierno por precisamente haberle ayudado a conseguir recursos que no tienen un origen muy claro. Y pues ese señor que estuvo en la diplomacia un poco alejado y que tuvo peleas públicas con el presidente y sus seguidores, ahora es su ministro del Interior. Y él representa a todo ese sector, digamos, tradicional, vinculado al expresidente Juan Manuel Santos, que es el que Petro está fortaleciendo y del que puede probablemente emerger el candidato para el 2026. Él es el que está dedicado a organizar prácticamente esas elecciones. Ayer lo dijo en unas declaraciones en el Congreso, porque pues, los ministros en Colombia no pueden participar en política, pero este prácticamente dijo que ya tenían que conformar un frente amplio, que fue más o menos el que eligió a Petro hace ya más de 2 años, y que ellos ya tienen que empezarse a preparar para las elecciones. O sea, en Colombia estamos ya prácticamente, como se conoce, con el sol a las espaldas del presidente, y ya las fuerzas políticas se van alineando es para las próximas elecciones del 2026. Primero son las del Congreso y después las del presidente. Y pues Petro siempre ha tenido ese interés o de quedarse en el poder o de que su proyecto político, que es normal en los gobernantes que quieren que quede su partido o sus Sí. seguidores por otro periodo más. Bueno, y ya para terminar quería preguntarte, justo en este contexto electoral, ¿cómo ves tú a la centroderecha colombiana de cara a enfrentarse a una izquierda que parece por el momento bastante dividida? También está muy dividido la centroderecha y la derecha, en Colombia, pues digamos, hay más o menos un consenso generalizado estatista, socialdemócrata, prácticamente como que ustedes digan, hay una figura estilo Milei, outsider. Se ha empezado a notar la figura de la periodista, presentadora de noticias y exdirectora de una de la principal pues revista de opinión y de noticias de Colombia, que es la revista Semana, la señora Vicky Dávila, que además está muy relacionada con un gran grupo económico de Colombia, el grupo Gilinski, y ella pues aparece de primera en las encuestas.
pero ese es un voto más de opinión y hay que tener en cuenta, como les decía al principio, que en Colombia no solamente se debe tener en cuenta ese voto que está presente principalmente en las ciudades, sino ese voto de las zonas rurales, semirrurales, de las ciudades medianas, en las que hay una presencia muy importante de fuerzas ilegales, donde no hay tanto criterio, sino que también hay posibles compras de votos, y eso pues es algo que tiende a favorecer un poco más a las fuerzas a favor de Petro, pero la llamada derecha y centroderecha está dividida, fraccionada, eso lo estimula el gobierno de Petro. La otra figura que era histórica, pues que ha puesto varios presidentes en Colombia y que es muy importante, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues ustedes saben que está en un proceso judicial y pues bastante frenado políticamente, pero con un partido que probablemente vaya a ser la primera fuerza política en el Congreso, aunque probablemente no alcance a poner presidente. Digamos que Uribe, una alianza de derecha y de centroderecha no podría ganar en Colombia sin Uribe, pero Uribe tampoco tiene cómo poner el líder de esa alianza. O sea, se necesita Uribe, pero no es probable que sea un candidato del sector de Uribe el que vaya a liderar esa gran coalición que se tiene que empezar a organizar desde ya, porque ya Petro también está organizándose y preparándose para eso. Bueno, ciertamente va a ser un año bastante complejo para Colombia en el contexto electoral y en el contexto de la situación de Petro en estos momentos, así que seguramente seguiremos analizando el tema. Muchas gracias por acompañarnos, Juan David. Así es, un gusto, un saludo para ustedes, que estén muy bien. Vamos a una pausa y volvemos.